Gato, ella es jefe del Departamento de Enfermedades de Parkinson y Trastornos del Movimiento de INEVA. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy Muy bien, buenas gracias. tardes, bienvenida. Gracias. ¿Es una enfermedad el Parkinson? ¿Está bien si decimos enfermedad? En realidad es interesante la definición porque sí, claro, es una enfermedad en el sentido de que afecta de alguna manera la calidad de vida de los individuos. Entonces es una alteración del estado de salud según menciona la OMS. Esta enfermedad en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que no es una sola enfermedad, si a eso es a donde apunta la pregunta, sino que bajo la denominación de enfermedad de Parkinson vamos a ver que hay distintas entidades con características comunes, pero que posiblemente no se manifiesten todas de la misma manera, con la misma Ah, intensidad y a la misma edad. ¿y se puede confundir con otra enfermedad? Sí se puede confundir con otras enfermedades llamadas parkinsonismos, que son cuadros que remedan la característica de una enfermedad de Parkinson, pero que en su evolución o en su mecanismo de origen son absolutamente diferentes. Entonces esto es muy importante destacarlo y también es muy importante mencionar, hacer hincapié en esto de que no es una sola Claro. enfermedad, porque de pronto los pacientes muchas veces comparan su situación con la de su vecino, su amigo, su familiar y algunos proyectan su futuro en función a lo que ven en su entorno. Entonces, tener en cuenta que dentro de este gran abanico de cuadros clínicos que se pueden presentar, que puede presentar la enfermedad de Parkinson, hay variables, hay subtipos. Totalmente. Algunos más benignos, otros más agresivos, algunos de comienzo más temprano, otros de comienzo más Le tardío. preguntaba, doctora, si es una enfermedad o si es, digamos, una alteración genética. Bueno, en esta enfermedad, en lo que es enfermedad de Parkinson, sabemos que hay un componente genético en los mecanismos que la originan, pero que además hay otros componentes, algunos llamados epigenéticos o factores ambientales, que pueden influir o modificar. O sea, el factor genético aporta Claro. una parte del mecanismo, pero no es el único. Por ejemplo, en individuos expuestos a ciertos tóxicos, por ejemplo, a algunos herbicidas o algunas exposiciones a productos de fumigación en otra época, ellos revelaban una incidencia mayor de esta patología. Es decir, que además de lo genético, lo ambiental Influye. influye ¿Y también. cómo se detecta, doctora? ¿Qué siente el paciente? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bueno, eso es interesante porque en realidad hasta hace no mucho tiempo nosotros teníamos que la forma exclusiva de detectar esta enfermedad era a través de la presencia de rigidez, de lentitud o la presencia de un temblor que sobre todo predominaba en la situación en que el paciente estaba en reposo. Pero hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo que antes de que aparezcan estos síntomas hay otras manifestaciones y son los que nosotros llamamos manifestaciones no motoras. Por ejemplo, depresión, que muchas veces puede preceder por muchos años a la aparición de estos síntomas motores. Puede haber cambios en los hábitos del sueño, ciertas alteraciones en el sueño. Puede haber cambios en el olfato que puedan preceder por años a la aparición de la sintomatología. En ciertos individuos o grupos donde las familias hay una alta incidencia de esta enfermedad o donde se sospecha que hay un factor genético, estos pequeños datos de la depresión, el trastorno del olfato, la alteración del sueño, nos tienen que alertar Claro. y vigilar a ese individuo por la posibilidad de desarrollar todas las manifestaciones que hoy conocemos como enfermedad de Y Parkinson. puntualmente, ¿qué es el Parkinson?
En realidad es una afección que compromete a todo nuestro organismo. Si bien pensamos que exclusivamente afecta al sistema nervioso central, Claro, uno piensa eso. eso es erróneo. A punto tal, ¿por qué? Porque entre los factores que también se mencionan como premotores, existe la constipación. Y le digo esto porque en los últimos años han aparecido algunos trabajos que mencionan que la enfermedad podría tener su origen en nuestra flora intestinal. Ujú. O sea, va a afectar en forma global al individuo. Por supuesto, con mayor impacto en la esfera motora o en la esfera de los movimientos o en la esfera anímica. Y eso es lo que más genera incomodidad en el paciente, ¿no? Seguramente sí, porque en general la familia refiere, fulanito está más lento, tarda mucho en hacer las cosas, su caminata es más lenta, le tiene dificultad a lo mejor para abrocharse su camisa, su ropa. Entonces, todo eso se pone más en evidencia. Muchas veces que un paciente tenga constipación o trastorno del olfato, no va a repercutir en su relación social o en su actividad de la vida diaria, pero los síntomas motores y en algunas ocasiones síntomas cognitivos o síntomas conductuales, eso sí va a traducirse en un impacto en la calidad de vida. ¿Y siempre se da la aparición de la enfermedad en personas mayores o hay casos de personas muy jóvenes? Yo pienso en el caso del actor de Michael Hollywood, ¿no? Fox. De Michael Fox, que tan joven le detectaron Parkinson. Claro. Bueno, justamente a raíz de esto que usted me preguntó al inicio, si se trataba de una sola enfermedad, existen formas juveniles que tienen una edad de aparición incluso antes de los 20 años, o formas de comienzo temprano que pueden ocasionarse o iniciarse antes de los 40 años. Estas variantes juveniles o de comienzo temprano, en general, no en todos los casos, puede vincularse a algunas alteraciones genéticas, algunas de ellas ya identificadas. De todos modos, el espectro de edades donde se manifiesta la enfermedad es muy amplio. Si bien inicialmente nos hemos focalizado en el adulto, Claro. tenemos que tener en cuenta que puede presentarse en individuos jóvenes. ¿Y dura eternamente una vez que aparece la enfermedad? ¿Llega para quedarse o puede durar unos años y luego retirarse? No, lamentablemente y por el momento es una enfermedad en la que no tenemos tratamientos curativos No hay cura. por ahora. Claro. Siempre es por ahora, la ciencia está avanzando muchísimo. Es difícil lograr una curación teniendo en cuenta todo este espectro y esta variedad, pero lo que sí sabemos es que con las terapéuticas disponibles actualmente, y no solo farmacológicas, sino también lo no farmacológico, la actividad física, la dieta, el entrenamiento, todo eso va a ayudar a que los pacientes tengan una muy buena calidad de vida. O sea, ¿eso sería una manera de evitar que el síntoma siga avanzando? No es que siga avanzando, pero mejorar la sintomatología. ¿Y hay una manera de que el síntoma no avance tanto o no? Lamentablemente, los estudios que pretendieron analizar algunos factores como neuroprotectores, es decir, Claro. que frenen, por el momento han fallado en demostrar una neuroprotección. Pero sí, por ejemplo, hay factores de riesgo que se pueden reducir. Y de hecho es bien conocido que el consumo de café previo al inicio de los síntomas puede reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, y localmente nosotros hicimos hace unos años una investigación donde el consumo de mate también se vinculaba a un menor riesgo de desarrollo de la enfermedad, pero es siempre reducir el riesgo. No Claro, es que claro. vayamos a- Y cuando la enfermedad ya llega y se presenta, ¿se medica? Sí, sí.
En general, tratamos de iniciar un tratamiento lo más precozmente Claro, posible. muy rápidamente. Exactamente. ¿Para qué? Para tratar de prolongar la calidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y nuevamente, tratando de hacer un abordaje holístico del paciente. Es decir, no es solo, la solución no solo va a venir por el consumo de un determinado fármaco, sino que también hacer actividad física, el acompañamiento de la familia, el no aislamiento, el seguir haciendo actividades, realmente eso va a redundar en un claro beneficio. Claro, porque puede ser una especie de círculo vicioso, ¿no? Que el paciente se vea limitado, imagino yo, a hacer ciertas cosas y que eso a su vez lo deprima. ¿Se dan los casos de igual manera en hombres que en mujeres? En general hay una discreta prevalencia un poquito mayor en los varones que en las mujeres. ¿Y se sabe por qué? En algún momento se había especulado si ciertos factores hormonales podían influir, pero no hay una clara explicación al respecto. O sea que no hay todavía No hay, en eso no tenemos información. respuesta. Y se va, digamos, pensando en esta posibilidad de que con el correr del avance de la ciencia y de la tecnología se logre entonces tratar de reducir la posibilidad de que los síntomas sigan avanzando, ¿no? Sí, por supuesto. En la actualidad, y no pensando en ciencia ficción, sino en hechos concretos, reales, en la actualidad se están llevando adelante, se están conduciendo numerosos ensayos clínicos que van a apuntar o que están apuntando al tratamiento causal o a tratar de frenar y detener la progresión de esta enfermedad. Y realmente hay algunos ensayos que están demostrando ser bastante efectivos, aún en una etapa experimental en humanos, estoy diciendo, en una etapa avanzada. Tendremos que esperar a los próximos años a ver la finalización de esos ensayos, los resultados. Pero realmente la terapia génica, ciertos abordajes de otras vías involucradas en la enfermedad. Siempre se habla de la dopamina, pero no es el único factor que se altera. Entonces esas terapias realmente están siendo muy alentadoras. Y es una enfermedad muy instalada en Argentina, por último. ¿Cuántos pacientes hay con Parkinson en Argentina y en el mundo? A ver, en realidad en Argentina no tenemos una casuística exacta, digamos, un estudio de incidencia, pero sí podemos estimar que en la población mayor de 65 años tiene una prevalencia entre el 1 y el 1.5% de la población. Así que de ahí podríamos extrapolar los números y el número de individuos afectados. Lo interesante y lo importante es que además hemos aprendido a diagnosticar mejor, más precozmente, la población a través de la información y de la formación, tiene el acceso a los neurólogos más rápidamente y de esa manera poder hacer un diagnóstico, un abordaje más temprano. Total, y fundamental también si, digamos, tenemos cerca a una persona que vamos viendo que presenta estos síntomas que la doctora decía al comienzo, bueno, rápidamente hacer una consulta con el especialista, ¿no?, relacionado con esto. Doctora, un placer. Muchas gracias. La dejamos que tiene que volver al trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos llama nuestro móvil Carla Quiroga. ¿Por qué? Porque se está desarrollando la segunda jornada de la Expo EFI en La Rural, la Feria de Economía, Financiamiento y además Inversión. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy buenos días.